Pangea. Amigas, amigos, muy buenas tardes de nuevo con ustedes aquí por Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Como siempre, lunes y miércoles a las 3 de la tarde con el Morning Shot, que por motivos de esta pandemia terrible, pues se ha trasladado a esta hora, transmitiendo desde nuestras casas, como casi todo el staff de locutores, productores y artistas de Pangea FM lo están haciendo ahora, y como mucha gente, porque parece que el teletrabajo llegó para instalarse. Bueno, bienvenidos al show. Es una oportunidad grande, ya van a ver por qué, pero en principio dándole las gracias a nuestro querido y potencialmente poderoso anunciante, la Humboldt International University. Carreras online, pregrados, máster, posgrados, lo que ustedes decidan. ¿Por qué? Porque es el momento de la educación superior. Ingresen en su página hiuniversity.com, la universidad online que está en la onda, en la línea, tiene planes de financiamiento. Ya escuchamos a su director la semana pasada, el señor Carlos Monte de Oca, así que ingresen ya a hiuniversity.com. El momento es ahora y la educación nunca está de más, sino ya ven cómo está el mundo por falta de educación. Bueno, así ya están las cosas. Estamos en el Morning Shot. Y hoy, como les digo, una gran oportunidad de conocer a un personaje que está allá en la bella Costa Rica, pura vida. Luis Garmendia. ¿Estás allí, Luis? Sí, señor Frank. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, amigo mío. Voy a hacerle una pequeña presentación a esta persona, porque no estamos seguros si es una persona o no, ya les voy a explicar. Porque se corren rumores de que eres un cyborg. ¿Eres un ser humano o eres un cyborg? A veces uno, a veces otro. Nuestro amigo Javier Miranda fue quien nos dio el dato. A mí me parece más como un replicante, aunque no tienes los ojos de gato. Sí, bueno, de última generación, muy difícil de detectar. Oye, con razón se instalaron aquí en la Tierra y nos están dominando estos perros replicantes. Pero ya van a ver, vamos a hacer como dicen en Venezuela, los esperamos en la bajadita. Mientras tanto, este señor es un venezolano, psicólogo, curador, inspirador, organizador, muchas cosas que terminan en OR. ¿Cómo estás, Luis? Y hazme una pequeña presentación tuya como si yo te fuera a dar un trabajo. Bueno, yo soy psicólogo, de formación psicólogo clínico. Mis pacientes se pusieron de acuerdo y lograron convencerme de que me dedicara a otra cosa, ¿no? Sí. Tú has estado en el Arkham Asylum, ahí donde meten los enemigos de Batman. ¿Nunca has estado allí? No, ahí también yo estaba, pero recluido. Entonces, pues, mis amigos, pues, mis pacientes se pusieron de acuerdo para que me dedicara a otra cosa, y yo empecé a estudiar la psicología de las organizaciones, de las empresas, ¿no? Ajá. Y me dedico desde hace 20 años a la consultoría organizacional. Pero bueno, estamos aquí a propósito de la otra afición que tengo, que es la curaduría de un blog, Transtextos, que es un blog de narrativa, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Donde tú muy amablemente nos acompañaste con un texto tuyo, ¿no? Efectivamente. Hace un mes más o menos. Yo incluso he recomendado, aunque ustedes no me están pagando nada, la página, el blog, porque me parece excelente. Gracias. Una buena oportunidad. Y te voy a hablar sin ningún tipo de... Te voy a hablar con el corazón en la mano, como dice la película. Tienen un gran blog, tienen un contenido que no sé cómo, con tantas ocupaciones que deben tener cada uno, tienen ese tiempito extra, tú, Javier, Mico, de hacer eso y de llevarlo. Es más, te lo confieso, les pierdo la pista, avanza en una velocidad un poco superior a la que uno puede leer en mi caso. Hemos tenido muy buenos y muy constantes colaboradores, entonces siempre tenemos material nuevo, ¿no? Como te digo, este blog es una idea, este blog nace de una idea de Javier Miranda Luque, y también está acompañado de Mirko Ferri. Ambos son escritores de oficio, y luego estoy yo, que no soy escritor ni tengo oficio, pero que los acompaño en la curaduría del blog, ¿no? La idea es presentar textos narrativos. Son textos muy afines a Venezuela, eso sí, a pesar de que hay colaboradores de otros países, como por ejemplo Regina Magaña, que es mexicana, o Tomás Noaidía, que es venezolano, pero también español. Pero aún la mayoría de los textos son muy, muy venezolanos, y yo diría que por alguna razón muy particular bastante caraqueños.
Sí, se nota, pero tienen ese toque universal que ha podido, como tú dices, penetrar otra frontera y atraer plumas venezolanas que están en el exterior. Tengo entendido que Javier, creo que está está en Alemania. Javier, sí, Javier está en Stuttgart. En Stuttgart, sí. No sé si fue a la Academia de Arte o algo así por allá, o le gustó el sitio porque fue de paseo y se quedó. Pero a él también lo vamos a invitar a este programa cuando pueda levantarse temprano, porque creo que nos lleva 9 horas de adelanto. Sí, no, señor, una buena diferencia. Con él y conmigo, entonces tú has llevado a cabo el blog, ha tenido una respuesta positiva, pero también otra cosa que yo, y vuelvo y repito porque insisto, yo hace rato estuve tratando de publicar un banner y casi me consumió 1 hora de mi tiempo. ¿Cómo sacan ustedes tiempo para esa constante multitud de contenidos? Esa depuración, primero y principal. Bueno, lo primero es que la idea cayó muy bien entre gente que está dispuesta a colaborar, porque es un espacio muy libre, ¿no? De hecho, el lema de Transtextos es textos sin academia, un espacio muy libre donde si usted tiene un relato que quiera compartir, pues va a ser bien recibido en Transtextos. Y yo creo que los márgenes de apertura que se le han dado a los colaboradores, pues lo han entusiasmado a contribuir frecuentemente con nosotros, que es lo que nos mantiene en esta posibilidad de estar publicando con mucha frecuencia, ¿no? Sí, claro, es verdad. Pero eso ha sido admirable y también, aparte de eso, lo que tienen que llevar ustedes personalmente. Tú eres padre de unos morochos, ¿no? Tú tienes doble trabajo. Sí, doble trabajo. Y sí, lo que pasa es que yo creo que lo importante es que te agrada hacerlo, a uno le agrada hacerlo. Y digamos que antes de mis obligaciones laborales, pues lo primero que yo hago es abrir el blog, ver cómo está funcionando, conversar un poco con Javier de por dónde van las cosas, un rato con Mirko a veces también, y más o menos hacernos día a día el plan de a dónde debe ir el blog esa semana. Hay un grupo de Facebook asociado al blog que tiene mucha más movilidad que el propio blog. Y es más libre todavía. Usted puede publicar sus textos en ese grupo, a condición de que sean breves, sin prácticamente con muy poca observación por parte del comité editorial, ¿no? Hay mucha libertad inclusive en el grupo de Facebook. Qué bueno, sí, además me imagino que el grupo de Facebook atrae más seguidores porque la gente como que transita más por esa página que incluso por otras, ¿no? Claro, entonces, y puedes interactuar, puedes escribir comentarios, dudas, críticas a veces. Entonces, yo creo que la clave de esto ha estado en que la cosa es muy abierta, muy distendida, muy relajada, ¿no? Y exacto, que es placentera, fundamentalmente es placentera. Exacto. Bueno, Luis, tengo entendido que estás radicado en Costa Rica desde ese bello Pura Vida país, nos estás prestando tu tiempo en este momento. ¿Qué cosas bonitas tiene pues Costa Rica? Pasando lo obvio, pues. Preguntarse qué cosas feas tiene, porque las bonitas son pues son innumerables, ¿no? Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene Costa Rica son los ticos, son los costarricenses. Estamos hablando de una población muy bien educada, estamos hablando de una población muy amable, de una población que los venezolanos suelen recibirnos con muchísima calidez, ¿no? Yo creo que también la actividad cultural costarricense es impresionante porque este es un país pequeño, me refiero en cuanto a dimensiones físicas, en cuanto al número de habitantes, y sin embargo aquí hay una actividad cultural impresionante. Aquí hay 2 orquestas sinfónicas de primera línea, como son la Sinfónica de Costa Rica, la Sinfónica de Heredia. La Universidad de Costa Rica tiene 3 emisoras de radio, las 3 de una excelente calidad. Las librerías, inclusive las librerías comerciales, presentan una gran cantidad de literatura actualizada, y si tú estás interesado en literatura más específica, también vas a encontrar librerías específicas. O sea, para el tamaño que tiene Costa Rica, la actividad cultural es impresionante. Qué bueno, qué bello. Y la presencia de venezolanos, sabiendo de cómo está nuestro país diseminado. Sí. Aquí el otro día, creo que el año pasado se calculaban 36,000 paisanos acá. Wow, imagínate tú, es una importante cantidad. Bueno, Luis, pero vamos a pasar ahora a temas más trascendentales, porque tenemos entendido, ya que sabemos que no eres
una máquina, que tampoco eres un robot con apariencia humana, ni un replicante. Vamos a tratar de conocer un poco a esa persona que de verdad en el fondo tuyo debe haber, ¿cierto? Bueno, hay algunas exparejas mías que dicen que no. O sea, hay como 3 o 4 muchachas que yo conocí en mi juventud que dicen que no podía haber una persona en el fondo. Mi esposa sí piensa que la hay, pero bueno, hablemos de eso. El beneficio de la duda. Sí. Ok, volviendo a eso de que ya sabemos que, bueno, sospechamos que eres una persona como todos nosotros. Hay cosas que están preocupando al mundo. Es difícil, ¿no? En este momento no referirse a la pandemia, porque de todas maneras nos toca en muchos ángulos, pero dejando un poco el aspecto clínico y fatalístico, lamentablemente, con tantas pérdidas de vidas humanas, vamos a hablar de cosas que pudieran no volver y volver. Hay 2 temas fundamentales que están copando, por ejemplo, muchos de mis contactos y yo dije, bueno, voy a hablar hoy con un erudito. De pronto le hago esas preguntas y ellos están preocupados por esto y yo quiero que tú me respondas o por lo menos me des una claridad a dónde va eso. Primero, ¿se acabaron los conciertos en vivo de reggaetón con esto? Y segundo, ¿qué hay de la sociedad de la tierra plana? Bueno, mira, no creo que vayamos a tener tanta suerte. Uno de los aspectos preocupantes de la vacuna es que pueda funcionar y puedan darse este tipo de conciertos nuevamente. Y bueno, imagínate tú, los terraplanistas, pues yo creo que se dan la mano ahora con los antivacunas, que ven esta realidad y bueno, quería un mundo sin vacuna, ahí lo tienen, ¿no? Vean cómo funciona, vean lo que se pierde, vean lo dramático que puede ser esto, ¿no? Creo claro. que la pandemia ha sido una buena oportunidad para que mucha gente revise las cosas, ¿no? En ese sentido. También otra de las cosas en el sentido positivo, porque estamos hablando de las cosas que pudieran no regresar, se han disparado mucho la venta de sombras de ojos y de rímels y de cosas para arreglar las pestañas, porque estamos viéndonos esto nada más. ¿Tú crees que sería bueno ese camino? Bueno, mira, a mí me va muy bien. Tú me estás viendo ahora por Zoom y fíjate, yo tengo un hueco aquí en los dientes, ¿no? Están separados. Sí. Nunca me sustituí otro acá. Entonces la mascarilla me ayuda muchísimo. Yo sí quisiera que la mascarilla sí siguiera, aunque no hubiese virus, pues. Aunque no hubiese virus. Pero ¿cómo hacer para beber? Bueno, yo me imagino que prácticamente eso se va a solucionar a través de algunos mecanismos, pueden ser pitillos, cánulas que vayan adaptadas a la mascarilla y entonces uno no tenga que quitársela y ponérsela, sino que uno simplemente se enchufe al trago de una vez, ¿no? A muchos les encantaría esa idea y seguramente hay gente por ahí de dinero incluso que pudiera invertir en ideas de esa manera, porque de verdad, mira, no, pero en serio, mucha gente está como impactada porque dice, bueno, va a volver esto. ¿Cuándo voy a ir a un centro comercial y abarrotarme? ¿Van a venir las ventas del Viernes Negro? ¿Qué va a pasar con el Viernes Negro, hermano? ¿Se volvió blanco o qué? Sí, bueno, yo confío en que en algún momento vamos a tener una vacuna contra esto. Creo que hay cosas que sí se van a quedar, por ejemplo, estas cosas tan gratas de que uno pueda conversar en la distancia y, por ejemplo, que la radio se haga mucho más flexible y puedas tener invitados o presentadores que no necesariamente estén en el estudio y eso le puede dar mucha movilidad, una movilidad muy necesaria a la radio y la puede ser muy competitiva. Yo creo que eso debería quedarse, ¿no? La posibilidad de trabajar en este tipo de... Estoy seguro que sí, y te comento una cosa, de verdad que ha crecido mucho el teletrabajo. Dicen algunas encuestas por allí, ya existía como un 15%, por lo menos en Estados Unidos, de la población que ya estaba trabajando desde sus casas con esta pandemia. Eso llegó casi al 50%, y hay muchas empresas, y ya sabemos que Google, Twitter, Facebook han dicho, ya no regresen más a las oficinas, trabaja desde tu casa, desde el jardín, la playa, el baño, tu carro, porque lo que necesitamos es la productividad. Eso, por supuesto, rompió esquemas de horarios de trabajo, rompió el famoso marcar la tarjeta, que se estaba marcando ahora por computadora, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esa precisamente aceptación de lo digital, porque había una cosa muy extraña.
era difícil ponerse a seguir un curso por YouTube, pese a que hay millones de cursos, porque no era lo mismo que ir a la academia. Y el que pudiera, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo X, iba a la academia. Sin embargo, ahora sí nos acostumbramos, sabemos que los contenidos son bien hechos, la gente se preocupa más por los ambientes donde está, el mensaje llega tal. Hay personas que han aprendido incluso a hacer unos contenidos tan bonitos, tan interesantes, que pienso que es difícil que se eche para atrás. Todo esto te lo digo porque, por ejemplo, hay casos, la empresa aquí en Estados Unidos, Miami, Telemundo, el año pasado hizo una inversión millonaria por tener unos edificios de oficinas grandísimas muy cerca del Dolphin Mall, que es un mall gigantesco. Hoy en día eso parece un cementerio, está abandonado, solamente lo principal está allí. Estoy hablando de un caso específico, la cadena Telemundo, que es una cadena poderosa, NBC, lo que sea, pero hasta pequeñas empresas se están dando ahora cuenta, no necesito el espacio de oficina. ¿Con qué vamos a llenar entonces esos espacios? O lo vamos a tirar, listo, y se acabó. Pero yo creo que inclusive hay otro espacio que hay que construir, porque el teletrabajo tiene que organizarse de alguna manera, porque fíjate, lo que está pasando es que el trabajo está entrando a tu casa. Y entonces eso, de alguna manera hay que darle forma, porque el trabajo puede resultar tremendamente invasivo, ¿no? Entonces puede estar, al tener la posibilidad de estar conectado a tu casa, puedes terminar trabajando 13, 14 horas y hay que encontrar mecanismos para que nos acomodemos con respecto a eso. No me gusta decir regular, me gusta más que logremos entendimiento y que nos acomodemos en cuanto a la forma de trabajar. Y también vamos a tener que construir otros espacios para los encuentros físicos, porque imagínate una persona que únicamente interactúe con sus no familiares a través de medios virtuales. Llegó un momento de que eso es desesperante, que tú quieres ver a alguien cara a cara, tú quieres tomarte un trago, tú quieres tomarte un café, ¿no? Entonces, quizás esos espacios que antes se han concebido para oficinas se empiece a concebir como espacios colectivos para compartir, se hagan más caminería, se hagan más espacios para el contacto social, que antes de alguna manera se paliaba un poco en el entorno laboral, porque uno en los trabajos también iba y hablaba y se tomaba café y bajaba y almorzaba con alguien. Había un componente social dentro del trabajo que se ha perdido, y eso también tiene que ser de alguna manera recuperado de otra forma, quizás inventándolo de otra manera, ¿no? Sí, es verdad. No, y hay una cosa que tú observas que es importante, que si el trabajo se vuelve parte de tu hogar, se vuelve invasivo, se vuelve como un trabajo perenne y un trabajo en donde tú no diferencias muchas veces los límites, porque puedes estar quizás haciéndote un sándwich, pero también enviando un email, cosas que se te van a cruzar, entonces se llena de mayonesa el teclado, no sé si comes mayonesa, pero por decirlo, entonces hay cosas que tú dices, no, un momento. Una cosa es el trabajo, sobre todo los trabajos de oficina que tienen cierta rutina, que tienen ciertas obligaciones para ciertas metas, muy diferente a los trabajos personales, que tú disfrutas con ellos y lo puedes hacer en esas condiciones. Pero entonces se están planteando las empresas una penetración mayor incluso, porque tengo amigos que se han quejado, Frank, me han dicho, desde que, por ejemplo, trabajamos en nuestras casas, primero y principal, me llegan email a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque yo me conecté a las 3 de la tarde, por X o por causa. Entonces mucha gente piensa, un momento, usted empezó a trabajar a las 3, a las 11 todavía tienes muy poco, así que respóndeme este email. Ese tipo de cosas está pasando. ¿Cómo vamos a lidiar con esa penetración? ¿Tienes alguna idea? Sí, bueno, cuando trabajas en una multinacional siempre hay alguien que está en una hora muy distinta a la que estás tú y que necesita tus servicios, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien perfectamente a tus 4 de la mañana puede necesitar que le atiendas urgentemente. Y esa situación se ha venido de alguna manera manejando acertadamente. Pues hay alguien en España sabe que tiene que esperar, que bueno, que pasen 2 horas para que tú estés levantado y poderte escribir. Yo creo que ese entendimiento se va a dar a nivel más masivo en otras compañías que quizás no tengan tanta presencia multinacional, pero eso es un aprendizaje que otras compañías van a lograr entender que hay unos tiempos de la gente que tienen que respetarse, si no el problema de salud laboral va a ser inmenso. Sí, pero eso se va a respetar. Y luego, no, y es que inclusive hay ciertas cosas, como fíjate, Frank, ¿cómo se da cuenta uno del paso del tiempo? Uno se da cuenta del paso del tiempo
por eventos, por cosas que pasan, porque tú puedes decir, bueno, a las 7 de la mañana estoy yo en la presa, como le decimos aquí en Costa Rica, en la cola, en el embotellamiento, y ahí estoy de 7 a 8, luego de 8 a 8 y 10 estoy tomándome un café mientras con la gente de la oficina, luego estoy trabajando en la mañana y a las 12 a 1 estoy con todos esos elementos con los que tú te das cuenta del paso del tiempo desaparecen y quedas tuyo en la pantalla. Entonces entonces ni siquiera, puede que no te des cuenta ni siquiera del paso del día y eso puede llegar a ser terrible. Pero hay maneras de arreglar eso, De hecho, es un tema donde ya las multinacionales tienen mucho terreno avanzado porque los horarios no coinciden, pues los horarios de Europa, América son muy distintos y ellos han tenido que adaptarse a esas cosas, han tenido que ser respetuosos de ciertos ritmos, ¿no? Sí, claro. Luis, otro orden de ideas, como dicen en los noticieros. Uh-huh. Ahora que tú hablas un poquito de eso, tú que eres psicólogo, hay un gran impacto psicológico a nivel individual y social con lo que está pasando. Hay una especie de trauma, porque lo que tú dices es cierto. Hace falta ir a la oficina, tomarse un café, ver qué tiene tu amigo del frente, ver qué vestido bonito se puso la secretaria, o asistir a un meeting donde todo el mundo nutre de sus ideas. El asunto social está detenido. El hombre, psicológicamente hablando, ¿hasta qué punto puede aguantar esa soledad? El hombre, quiero decir, la humanidad. Ese apartamiento, pues. Sí, como te digo, yo creo que hay cosas que se están dando que son muy serias. Por ejemplo, el maltrato, la violencia doméstica ha aumentado. La gente empieza a perder la paciencia, se dan más situaciones de violencia en el hogar. Inclusive donde ya existía previamente un patrón de violencia, la tendencia es que se incremente. Imagínate tú estar del lado de quien recibe la violencia y no puedes escapar porque no puedes salir de tu casa, ¿no? Horrible. Sí, la salud se está viendo muy impactada. Como yo te digo, yo creo que si estas cosas llegan para quedarse, muchas de ellas, hay que compensar los espacios sociales, hay que compensar las posibilidades de escape del propio espacio conyugal y familiar, hay que buscarle vías de escape. ¿Tú recuerdas El Resplandor, la versión que Kubrick hizo de la novela de Stephen King? Sí, hay algunos críticos que dicen que Kubrick focalizó la película pensando en lo que puede ser el matrimonio, lo enclaustrante que puede ser el matrimonio si se queda aislado, si se queda sin ningún otro contacto que tú y ella y la familia. Si tú no tienes un contacto eventual con personas de fuera de este círculo comienza a hacerse asfixiante, ¿sabes? Sí, verdad. Asfixiante. La sanidad mental pasa porque uno ve a otra gente, haga otras cosas, ¿no? Pero indudablemente que la vida familiar es maravillosa. Yo mismo actualmente soy fundamentalmente un amo de casa, podría decirse así. Uh-huh. Pero imagínate tú, 6, 7 años que tú no veas a nadie más, sino a las personas que viven contigo. No, eso sería una locura. Horrible. No, y que me llama la atención ese punto del Resplandor, porque yo nunca me había planteado ese dilema del matrimonio, de lo insoportable que puede ser. Y además, estamos hablando de familia, esposa, hijos, que están más cercanos a tu corazón, a tu ayuda y a tu comprensión que cualquier extraño. Con todo y eso, ahora que lo recuerdo, ese ambiente de claustrofobia en ese hotel congelado, fue un poco lo que hizo, además de todo lo demás, de lo que hace que este hombre se desborde, de que se fracture esa unidad fundamental, de que todo el mundo agarre por su lado y de que digamos, señores, se acabó lo que se daba, la civilización baja la Santa María, ¿cierto? Sí. Qué horrible ese panorama. Sí, bueno, yo no creo que lleguemos a tal extremo, creo que el mundo se va a reorganizar y va a encontrar los medios, pero si tú proyectas esta situación a 6 años de esto, pues cosas muy serias pueden pasar, ¿no? Exacto, esperemos que no, porque de verdad nosotros... yo creo que vamos a encontrar la manera, vamos a encontrar una vacuna, las cosas que hayan cambiado se van a poder hacer de otra manera más saludable, vamos a buscar una forma para regular la relación laboral de manera tal que no se afecte la salud del trabajador, vamos a encontrar más cosas que hacer también. ¿A qué me refiero? La gente está leyendo más, por ejemplo. Es verdad, también. Y de repente yo creo que eso ha impulsado iniciativas como la de Transtextos, como la de los libros online, que está la gente como
está bien, me cansé de Netflix, ¿qué hago? Leo una novela, ok, vamos a leer una novela. Y la gente está empezando a recuperar eso. Luis, otra pregunta, porque estamos afectados evidentemente por el COVID-19. Hay negocios que evidentemente están bien mal, pero de que la gente habla muy poco por aquello de lo políticamente correcto. Pero como tú eres una persona de amplio criterio, me planteo esta conversación contigo, y es el negocio sexual. Las prostitutas, los prostitutos están desesperados, no hay trabajo. Muchas de esas chicas, muchos de esos chicos, lo que sirven es para fornicar, y está bien porque es un trabajo sociable más antiguo que la agricultura, dicen por allí. ¿Qué hacer ante eso? Porque incluso un beso hoy en día es un motivo de preocupación. Sí, dicen claro. por allí, me dice un amigo mío, no me creas, que hasta en las películas porno no se están besando. ¿Qué va a pasar? Bueno, fíjate, la verdad que yo hago mucha empatía con los trabajadores sexuales, porque debe ser una situación muy dura, es un modo de vida y de repente desapareció, es la actividad más riesgosa que puede haber en una situación de coronavirus. Pero, por ejemplo, las suscripciones a las páginas pornográficas aumentaron muchísimo. Estoy seguro. Sí, También he escuchado que la masturbación ha pasado de ser una cosa muy mala como a una cosa políticamente correcta. No sé si has escuchado de eso. Sí, bueno, yo creo que ahora debe estar muy bien vista por todo el mundo, porque un buen masturbador ahora es una persona epidemiológicamente segura. Exactamente. Ese no lo va a contagiar usted. Es más, supuesto. yo recomiendo que ahora, antes de conocer a alguien, usted pregunte, mire, usted se masturba con cierta frecuencia. Si le dice que sí, es una persona que tiene muy pocas posibilidades de estar contaminada. Y es una persona segura entonces para una relación por lo menos de empatía. Oye, eso está interesante. Estamos entonces como una época de oro de la masturbación. Sí, sin duda. Tú ves, estaba leyendo un artículo, Pornhub, el nivel de suscriptores los ha elevado, tremendamente. Estoy seguro. En serio, absolutamente en serio. Estoy seguro. Es uno de los negocios que mejor le ha ido en la pandemia, junto a Zoom, por ejemplo. Y es verdad, para Zoom fue una bendición, para estas páginas ha sido una bendición la pandemia, económicamente digo, ¿no? Sí. También escuché por allí de un negocio que estaba floreciendo hace poco, que era el de los burdeles de las muñecas sexuales. En Francia hay algunos, en España, pero entonces ellos están pidiendo a los dueños de esos burdeles, oye, déjennos abrir nuestras muñecas, no van a contagiar a nadie y vamos a hacer algo por la sociedad, vamos a aliviar las tensiones. ¿Tú te apoyarías a firmar por esa gente? ¿Para qué hablan los burdeles de las muñecas sexuales? Sí, bueno, yo creo que hasta las muñecas tienen derecho, ¿verdad? Y los muñecos ni se diga. Sí. Sí, lo cierto es que el mundo ha cambiado de una manera tan inesperada que los giros que uno da a veces dice, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde venimos? Sí hay cosas que se están acabando. En ese sentido de las oficinas, por ejemplo, que hablábamos hace ratito, esos espacios que están quedando solos, se ha dado también una costumbre que he visto ya por allí, porque otro espacio que está desusado es el de los estacionamientos de esas oficinas. Pero tú sabes que se ha dado, lo leí recientemente en la prensa, no lo he visto, que están haciendo cumpleaños en esos estacionamientos. Por ejemplo, llegan 6, 7 invitados en sus carros, manteniendo una distancia social aceptable en estos tiempos. Tú llegas en tu carro, hacen como una especie de círculo, el estacionamiento está vacío, por supuesto, y en el centro se ubica el carro del cumpleañero o la cumpleañera. Ella pone su torta o su pastel allí encima del capot, en una mesa, alrededor tienen los globos, etcétera, etcétera, y cuando viene el momento del cumpleaños, todo el mundo alrededor en coro, cumpleaños, y allá desde el centro sopla las velas. Entonces, luego supuestamente la gente brinda de lejos y todo el mundo se va. Esa es una nueva manera de celebrar cumpleaños y hasta una manera medio segura. ¿Tú crees que se empiecen entonces a producir otro tipo de los matrimonios a distancia, por ejemplo? Bueno, los matrimonios a distancia ya tienen, al menos los noviazgos, ya tienen un largo tiempo, ¿no? De gente gente que no se conocía. Uno estaba, ¿qué te digo yo?, en Rusia, la otra estaba en Chile. Se conocieron por redes sociales.
y se casaron. Bueno, si ya estaban a distancia de novio, que se casen a distancia y que sigan viviendo a distancia, pues no tiene nada de raro. Es cierto, es cierto. Y yo creo que esas son cosas a las que estamos llegando, porque lo que está pasando es un revolú. Bueno, entonces ahora vamos a seguir hablando de otra cosa, ya para dar paso. Tu amistad con Javier y conmigo. ¿Cómo se conocen ustedes y cómo llega la idea de este blog, de esta página? Bueno, fíjate, hablando de cosas a distancias, surge por Facebook. Yo trabajé junto con Javier, pero nunca lo vi en el trabajo. Yo trabajé, ambos trabajamos. Casi no iba, ¿no? No, él tenía un programa semanal. Okay. Y yo trabajé, te estoy hablando, hace más de 30 años en la Radio Nacional de Venezuela. ¿En el siglo pasado? Sí, señor, en el siglo pasado. En la Radio Nacional de Venezuela, ese fue mi primer trabajo, 30 y tantos años hará de eso. Y Javier tenía un programa semanal. Sin embargo, allí nunca nos vimos. Yo me lo pasaba en unos estudios de grabación que estaban en los sótanos, porque mi trabajo era chequear los micros, ver que estuviesen correctamente grabados y corregir cualquier defecto que pudiese corregirse en postproducción en ese momento. Y yo dejé la radio y Javier creo que también poco tiempo después dejó de hacer radio y nos conocimos, pero a través de una persona amiga común en Facebook de Radio Nacional. Nos fuimos comentando cosas, intereses que había en común, y tuvimos nuestra relación fundamentalmente es epistolar electrónica, es decir, nosotros nunca nos hemos escuchado la voz, nosotros nos comunicamos por escrito, exclusivamente. Imagínate. Por eso es que él duda que tú seas un ser humano. Sí, yo tampoco sé si él es. Nosotros nos comunicamos por escrito y un día pues a él se le ocurrió, mira, ¿por qué no hacemos un blog donde la gente pueda publicar y nosotros también publicamos nuestras cosas? Oye, ¿y eso qué utilidad tendría? No, eso no tiene ninguna utilidad. Ah, bueno, maravilloso, sí, entonces vamos a hacerlo. Me hablaste claro. Sí, vamos a hacerlo, me parece muy bien. Y luego pues Mirko comenzó también a hacer algunos aportes y se incorporó al comité de redacción. Y ese es nuestro gran patio de juegos, pues, Transtextos, tanto el grupo de Facebook como el blog. Sí. Creo que sí, creo que nos ha permitido, además de conocer mucha gente con ideas muy interesantes que expresa en los relatos, también nos ha permitido renovarnos un poco, por lo que tú dices, por el ritmo de escritura, por la necesidad de escribir cosas nuevas, por ver otras cosas que escribe la gente, el trabajo de curaduría que se hace del blog, las intervenciones puntuales en los grupos de Facebook. Pero surgió y sí, Javier tiene perfecto derecho a pensar que yo no existo y yo que él no existe, porque la única pista que yo tengo de su existencia son sus publicaciones. Hay un escritor que se hizo llamar Javier Miranda Luque que tiene unas publicaciones y hay una persona que dice ser ese escritor al otro lado de un computador, presumiblemente en Stuttgart. Y que a nadie le consta porque está bien lejos por allá. A lo mejor en Stuttgart lo que hay es una pequeña computadora generando todos esos textos y a la computadora le pusieron Javier Miranda por cosa de la vida. Muy probablemente. ¿Será por eso que él no contesta muchas veces los emails, sino que los procesa su inteligencia artificial hasta que estén perfectos? Sí, yo creo que él tiene varios filtros que le permiten dar una respuesta automatizada. Exacto. Yo estaba tratando de capturarlo y cuando pueda, o cuando él tenga, por ejemplo, un dron, un doble, una especie de presencia física para ponerlo como te estamos viendo, yo, a ti, tú, a mí, mucha gente, a nosotros, para que pueda ser presentable y no que esté hablando yo allí con una fría computadora acerca de a dónde vamos y de dónde venimos. No, probablemente si tú haces una reunión Zoom, hay un muñeco inflable que se llama Javier Miranda Luque, que alguien lo infla, lo pone frente a la pantalla y como un puppet pues le va moviendo la expresión facial para que parezca que él está hablando. Eso es lo más probable. Yo lo que digo, pero qué inteligencia tan maquiavélica, tan maligna puede haber detrás de un acto así, de crear una criatura de esa manera. Ya no tenemos suficientes problemas con el norcoreano y con el venezolano y con el otro.
No, pero él es inofensivo. Él es inofensivo. Acuérdate también que nosotros nada de lo que hacemos es útil. E inclusive cosas como la destrucción del mundo, pues tienen un punto de utilidad. Nosotros no hacemos esas cosas que funcionan. O sea, que tenga un impacto en la realidad, no la hacemos. Es verdad. De alguna manera, entonces, tenemos que agradecer que sea como una marioneta, como una cosa con voz y no con acción, porque si no, imagínate en manos de quién estaríamos. Y en Stuttgart, como que es un sitio un poco medio difícil para vivir a un ser humano. Bueno, no, sí te queda un sitio, es muy famoso. Hay una agrupación de música de cámara que fue muy famosa en los años 80 y 90, que era el Cuarteto Melos de Stuttgart. Por esa razón yo oí hablar por primera vez de Stuttgart en los años 80 por ese cuarteto. ¿Un cuarteto? Qué bien. Sí, un cuarteto musical, un cuarteto de cuerdas, el Cuarteto Melos de Stuttgart. Imagínate. Esa era la única noticia que yo tenía de Stuttgart antes de saber que Javier estaba allá. Que el asunto ese personificado en Javier esté allí instalado en Stuttgart. También, y de Mirko. Mirko ha sido la relación inclusive más tardía que la de Javier. Lo conocí yo a través de Transtextos. Hizo primero unos aportes, luego le extendimos la invitación y ha sido una relación de amigos de Facebook, ¿no? O sea, también la relación con Mirko ha sido exclusivamente por escrito. Creo que eso es lo que nos caracteriza a los tres y la manera como nos vinculamos en Transtextos. Solo nos comunicamos por escrito a propósito de Transtextos y de cualquier otra cosa. Sí, me imagino. Sí. También entonces puede dudarse un poco de la existencia de Mirko, ¿no? No, él es más visible porque él está siempre en Twitter, como muy activo, y al parecer hay gente que lo conoce. Parece que de él sí se puede decir que existe. O sea, es un ser humano. O sea, ha habido testigos que dicen que sí existe. O sea, provino del vientre de una mujer. Sí, señor, sin duda alguna. Y existe y está en Twitter y tiene una actividad muy, muy, muy alta allí y mucha gente que lo ha visto. De Javier sí no hay mayores noticias. Sí, verdad. Javier es el gran enigma y vamos a tratar de alguna vez localizar esa apariencia, ese ente y traerlo aquí también porque yo había prometido. Porque por la trilogía que ustedes han formado, entonces que son como el alma vital de Transtextos, que como te digo, lo he mencionado a muchos amigos y me han también repetido un feedback que tú me lo acabas de dar. Al margen de lo que estén publicando, están creando un interés que hace que la gente lea. Los amigos a los que yo lo he publicado generalmente son lectores, leen muchas cosas, pero es bueno que también agreguen a sus intereses eso, porque como te digo, como leen tanto, también eliminan mucho. Incluso eliminan cosas que a mí me gustan. Oye, no, eso es una basura, no dejes eso, por decirte una cosa. Pero sí, entonces, claro. Transtextos ha calado, han hecho cosas muy buenas, se han recordado de aniversarios que mucha gente tenía olvidados, etcétera, etcétera, etcétera. Y se está dando a lo que tú dices, el gusto por el trabajo, por hacer una cosa sabrosa. Cuando eso nace de corazón, imagínate, las cosas salen muy, muy bien. Menos The Shining, El Resplandor. Porque al pobre Johnny no le salió bien nada. Se mudó para ese hotel tan bonito para perder su familia. Que parecía bonito, parecía, sí. Yo creo que de verdad el aislamiento es terrible, lo que hemos hablado, lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar, pero de verdad es el mundo que nos tocó vivir. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, las fotos o los reportajes de la gripe española, bueno, la gente se repuso, dejó de usar mascarilla, vino el rock, vino la liberación sexual, vino aquello y lo otro y volvió la pandemia. Así que nos vamos a recuperar, como tú dices, vamos a rodar y vamos a pasar a la otra página. Otra cosa que me decía un amigo en estos días, oye Frank, ¿te has dado cuenta que con el COVID-19 todo el mundo se olvidó del Estado Islámico? ¿What? ¿Qué es el Estado Islámico, hermano? Cosas que pasan y que siguen pasando en medio de esta pandemia porque, bueno, es para rato. Nosotros también lo que decimos, por ejemplo, en este programa, que tiene un corte más informal, tratamos de no repasar mucho sobre eso porque primero y principal los noticieros nos tienen hasta aquí. Luego abres cualquier página y lo primero que dice lo último de coronavirus, etcétera. Entonces, como para crear una diferencia, uno cae en estos temas que son más ligeros, pero que de alguna manera están teñidos por toda esta situación que vivimos. Entonces también le pregunto yo a mucha gente, si esto fuera así y ya dijeran, bueno, se acabó, Luis Garmendia, estamos ante un nuevo mundo,
vamos a empezar de nuevo, pero te damos la posibilidad de que elimines dos cosas que no te gustaban de la sociedad hasta ahora. ¿Qué vas a eliminar tú? A ver, ¿qué eliminaría yo? No me digas el sostén porque ya me lo dijo un amigo mío. No, mira, yo eliminaría indudablemente a la persona que se le ocurrió premiar a Bad Bunny. La eliminaría, no a Bad Bunny. Él tiene derecho a cantar, él tiene derecho a cantar lo que él quiera, pero el que lo premió, a ese sí lo elimino, al jurado. Exacto, al completico. Sí, al jurado lo elimino. El compositor del año, imagínate. Okay. Sí, a ese sí lo elimino. Y yo eliminaría las empanadas de queso. Me parece injustificable. Cuando uno come una empanada tiene tanta opción: carne mechada, pollo, cazón. Oye, ¿por qué queso, no? Creo que son totalmente innecesarias. Qué horrible, porque yo adoro las empanadas de queso con picante. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Para mí el queso es así la última opción, pues. Si no hay más nada, bueno, queso. Sí, oye, qué bien. Bueno, está bien, es válido lo que tú has dicho. Como te digo, un amigo mío eliminaría el sostén y otras cosas. Tú eliminas las empanadas de queso, que es una pérdida irreparable para muchas. Para sí, muchos. Y el jurado que premió a Bad Bunny. Y el jurado que premió a Bad Bunny. Ahora, eso lo eliminarías. ¿Qué le agregarías que hasta ahora no tiene? Dos cositas. Mira, a ver, yo creo que el mundo necesita muchísimo menos corrección política. Yo creo que el mundo necesita perder corrección política. Creo que lo políticamente correcto nos está llevando a una nueva edad media y nos va a llevar, sin duda alguna, a una nueva edad media donde nadie va a poder hablar de nada si no es autorizado por las personas que en ese momento se suponen son los dueños del norte moral y ético del mundo, y eso va a ser terrible. Yo creo que eso sería lo único que... Bueno, eso y... No, con eso está bien. Yo creo que uno elimina eso y ya tiene un mundo más o menos seguro. Sí, bueno, planteas un mundo terrible porque lo que ha venido pasando parece ser que eso es lo que es. Aunque uno siempre piensa, con todo lo que pueda venir una conspiración, con todo lo que se elevó el nazismo y cayó, con todas las cosas malas que suceden, hay como un ímpetu, una luz pequeña, aunque sea, de luminosidad que se enfrenta a esa tiniebla y que aparentemente la vence por momentos, flota hasta que vuelve a caer. ¿Tú crees que eso se va a estar repitiendo, esa lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad? ¿Eso va a tener alguna vez algún sentido? Bueno, en general el mundo ahora es un lugar, uno tiende a pensar que es peor, pero el mundo es un lugar mejor que antes. Por ejemplo, hoy tú estás muy informado de las pocas guerras que hay, porque la ves en Twitter todo el tiempo. Sabes exactamente qué está pasando, qué pasaba en Siria, sabes exactamente qué estaba pasando en Libia, lo sabes en tiempo real. Pero en realidad hay mucho menos guerras hoy que hace 20 años atrás. O sea, hay menos personas en conflicto armado. Lo que pasa es que tú estás mucho más informado. A pesar de que estamos en medio de una situación de pandemia, también es un mundo, un mundo mucho más con mayores adelantos médicos que hace 10 años, 15 años, perdón. Totalmente. El SIDA se consideraba una enfermedad terrible. Hoy en día es una enfermedad crónica que se puede vivir con ella, pues si se toman las previsiones, se puede vivir sin ningún problema. Yo creo que el mundo tiende a mejorar en muchas cosas, ¿no? Creo que tenemos un mundo mejor, pero a la vez tiende a empeorar en otras cosas, como otras cosas de la corrección política. Sí. Qué pena que nos hayamos vuelto, no todo el mundo, pero por lo general nos hayamos vuelto tan políticos, porque es algo que penetró en nosotros. No quiero decir que estuviera ausente de la esencia de las cosas, de las discusiones, pero por ejemplo, mucha juventud de mi tiempo, en vez de estar pensando tanto en la política, con todo lo que trascendente que fuese o no, pensaba más o menos en la chica que te gustaba, en la canción que querías poner, en el poema, en la película. Antes había la honestidad de decir lo que uno estaba pensando. Okay. Yo creo que estamos perdiendo esa posibilidad. Hay unos movimientos que son tremendamente necesarios, que son los movimientos de defensa de las minorías. Esos movimientos son necesarios. De hecho, hablan muy bien de la humanidad que existan movimientos de defensa de los derechos de la minoría. Claro. El tema es que cuando empiezas a pararte
sobre algo tan necesario y tan noble como la defensa de los derechos de las minorías para atentar contra otras cosas, eso es peligroso. Es decir, cuando tú, cuando tú, por ejemplo, dices, mira, es que en su novela, en la novela que usted escribió, bueno, hay una esclava negra. Y como hay una esclava negra y que ella termina la novela y ella sigue siendo esclava negra, pues su novela es políticamente incorrecta porque atenta contra un derecho de una minoría, que son los negros. No, yo no estoy atentando contra los derechos de los negros. Mi esposa es negra, mis hijos son negros. Yo tengo un personaje que es una negra y que es una esclava de una novela y que muere siendo esclava porque en la época en que está escrita la novela pues muy anterior a la abolición de la esclavitud. Es otra cosa completamente distinta. Claro. Es más, no debería ni existir ese planteamiento, porque por allí se mencionó, creo que es una leyenda urbana, que HBO, que creo que ni siquiera tiene esa película en su catálogo, había eliminado Lo que el viento se llevó porque era, entre comillas, un canto de esclavitud, cuando simplemente lo que presenta es una historia de amor medio boba en un ambiente rural sureño de Estados Unidos que era común, la explotación, el maltrato, la masacre de los esclavos. Entonces lo que tú dices es cierto. Si llegamos a una sociedad en donde mi héroe no puede ser un homosexual, donde una negra termine siendo esclava y siga siendo esclava después de la novela, nosotros estamos en un mundo en que hay que revertir, hay que tener un movimiento de resistencia intelectual o de corazón o religioso, lo que sea, para luchar contra ese mundo. Tú como hombre de mundo, como escritor, como psicólogo, ¿qué le recomiendas a las personas que estamos un poco confusas y que decimos, oye, si tú me dices todo esto, si las cosas están tan graves, ¿cómo hago yo para colaborar? Ok, puedo estudiar, puedo ser bueno con mi familia, pero ¿cuál es mi grano de arena que debo yo poner al mundo? Pues sea honesto, diciendo lo que usted piensa, siempre y cuando usted no vaya, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, a dañar a alguien voluntariamente. Es decir, eso es otra cosa. Ser honesto no tiene por qué ser hiriente, que es otra cosa muy distinta, pero sea honesto, diga usted lo que usted está pensando, defienda el derecho de los demás a decir lo que están pensando, y la verdad, mantenga la calma, porque esto no es tan terrible lo que está ocurriendo. El mundo se va a recuperar, el mundo se va a reorganizar y va a cambiar un poquito en algunas cosas, pero vamos a seguir teniendo funcionamiento como sociedad. Eso va a ser así. Claro, el mundo va a seguir adelante, nosotros también. Luis, como decía Einstein, el tiempo es relativo, voló, ya son las 3:50 y pico. Sí, verdad, me gustaría volverte a tener en otro momento para hablar de otros temas que quedaron fuera del paquete, porque como te digo, vuela mucho el tiempo y nosotros, bueno, tenemos franja de horario. Gracias, hermano, por estar aquí. Gracias a ti. Antes de terminar esta conversación rapidito, en pocas palabras, me digas, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, mañana yo tengo pensado hacerme una pastica. Y eso es bastante seguro. Una que a mí me gusta mucho es la que usa una receta de generación en generación ha pasado. Mi papá me la enseñó a mí, que era la del Padrino, la receta que está cocinando Clemenza, cuando están en el Padrino 1 todos escondidos. Esa es la pastica que yo me hago y ya tengo los ingredientes. Es lo más seguro que yo podría decirte que va a pasar mañana, porque tengo los ingredientes, están en la casa y me dispongo a ir para allá. Sobre las demás cosas no tengo mucha seguridad de que vaya a pasar. Pero dime una cosa, la receta de la pasta está en la novela, la de Clemenza, porque ¿cómo sabes qué hizo él? En la película, creo que en la novela no está. Sí, está en la película él prepara la pasta. Sí, coloque unos ajos a freír, ponga sus ajos a freír, luego unos tomates que usted previamente ha hervido y picado, póngalos a freír en esos tomates, agregue sal, una cucharada de azúcar, un chorro de vino y luego las albóndigas y la salchicha. ¡Wow, qué rico! Lástima que después terminó durmiendo con los peces. Sí, no, ese fue Luca Brasi. Clemenza se muere de un infarto. Clemenza muere de un infarto y nos informan en la película 2.
Me equivoqué, matón. Pero qué buena esa receta, o eso es lo que va a pasar mañana en tu caso. Yo en mi caso mañana también voy a tener una cena un poco frugal, pero va parecido, porque mi esposa Mari Monsalve, que los adora a ustedes, que los quiere, Mari, tan que amable, siempre... Sí, he estado en contacto, me tiene preparado unas albóndigas a la milanesa. Yo pues le dije, qué bien. quítale a la milanesa, pero pones albóndigas. Qué bueno tenerte, qué buena la pasta que vas a preparar, qué buena esta conversación, y vamos a seguir en contacto porque de verdad lo que estás haciendo en Transtextos, tu manera de ser, todas las cosas buenas que pones y la buena vibra, siempre se agradecen. Luis, gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo ya, y gracias a ti, y voy a tener también a capturar a esa inteligencia desconocida llamada Javier Miranda. A Mirko, bueno, suerte con eso. Suerte con eso. Ayúdame, por favor. Con gusto. Gracias. Hasta luego, Fran. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Tom, amigo mío, las cámaras son tuyas. Esto fue el Morning Shot Pangía FM. Sigan con el noticiero Pangía con el profesor Edgar Paredes. Hasta la vista, baby. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Falló el destructor!